Un desayuno preparado una mañana en la cocina. Un sueño que comienza con las palabras mi amor. Pero una llamada desde Barcelona desata una tormenta en el corazón de Sofía. ¿Ganará el amor o ganarán las distancias? Querido diario, estoy viviendo los días más tranquilos de mi vida. Estar con Diego es tan natural que parece que llevara años conmigo. Despertarme cada mañana con su voz, dormirme cada noche en sus brazos. A veces me pregunto, ¿es esto real? Esta mañana, cuando abrí los ojos, lo encontré en la cocina. Estaba preparando el desayuno. Tenía el pelo revuelto y el rostro iluminado por la belleza natural de la mañana. Llevaba puesta una camiseta grande mía y estaba descalzo. Incluso así, me dejó sin aliento. Entonces me dijo, mi amor, por primera vez, mi amor. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Esas dos palabras, pronunciadas con su acento español, resonaron en todo mi cuerpo. Era como si solo existiéramos nosotros en el mundo. Durante el desayuno hablamos de planes. Me dijo que quería llevarme a Frigiliana, un pueblo famoso por sus casas blancas, como un cuadro. Contigo, cualquier lugar es bonito, le dije. Quizás un poco romántico, pero era la pura verdad que sentía en mi interior. Pasamos la tarde trabajando. Él al piano, yo con mis dibujos digitales. Pero no me sentía sola, porque sus melodías guiaban mi pincel y los colores bailaban al ritmo de las teclas. Por primera vez, viví momentos en los que la música se convertía en pintura. Por la noche, sentados en la playa, contemplábamos las estrellas. De repente, la voz de Diego se volvió seria. Cuando dijo que tenía una llamada de Barcelona, se me encogió el corazón. ¿Era algo malo? Era su antiguo manager. Le ofrecía un pequeño concierto. En los ojos de Diego había tanto brillo como sombra. Para él, esa noticia era una oportunidad, pero para mí significaba una separación. Aunque solo fuera por unas semanas, sentí un pinchazo en el corazón. Le dije que no debía dejar pasar esta oportunidad. Has nacido para la música, le dije. Mis palabras parecían valientes, pero en realidad me quemaban por dentro, porque tenía miedo de perderlo, de que me olvidara. Diego me miró a los ojos y me dijo, te echaré mucho de menos. Yo también le dije que le echaría de menos, pero lo que sentía era mucho más profundo. Era como si una parte de mí se fuera a ir. Hablamos toda la noche, de nuestros sueños, nuestro futuro, nuestros miedos. Me alegraba que volviera a la música, pero al mismo tiempo me preocupaba que fuera a Barcelona en busca de su antigua vida. ¿Y si se volvía a encontrar con Isabel allí? No pude ocultar mis pensamientos. Te quiero mucho, le dije, pero por eso tengo miedo. Me abrazó y me dijo, no voy a ir a ninguna parte. Solo estaremos separados unas semanas. Después volveré contigo. Pero yo lo sé. A veces las personas se van y no vuelven nunca más. A veces las distancias matan silenciosamente el amor. Y a veces el pasado eclipsa el futuro. Querido diario, ¿crees que mis miedos son infundados? ¿O tengo razón? ¿Se puede despedir al hombre que amas de un viaje así, sin que te duela el corazón? Sofía.